El tipo intelectual introvertido. Igual que podría citarse a un Darwin, por ejemplo, como representante del tipo intelectual extravertido normal, el tipo intelectual introvertido normal, a él opuesto, podría estar representado, por ejemplo, por un Kant, o, como habla aquel, mediante hechos, ver cómo apela éste al factor subjetivo. Darwin aspira a cubrir el vasto reino de los hechos. Kant, en cambio, se reserva una crítica del conocer en cuanto tal. Para agudizar aún más el contraste, solo tenemos que tomar a un Cuvier y oponerlo a un Nietzsche. El tipo intelectual introvertido se caracteriza por el primado del pensamiento arriba descrito. Como su paralelo extravertido, está influido decisivamente por ideas, con la diferencia de que éstas no tienen aquí su origen en los hechos objetivos, sino en su base subjetiva. Como el extravertido, seguirán sus reflexiones, la pista a esas ideas, pero en sentido opuesto, hacia adentro en vez de hacia afuera. Su aspiración es a profundizar, no extenderse. Esa base lo diferencia de su paralelo extravertido, en un grado más que considerable y sin posibilidad de equívoco. Lo que distingue al otro, es decir, lo intenso de su vinculación al objeto, se ausenta en él casi por completo, como por lo demás, en todo tipo introvertido. Si el objeto es una persona, ésta percibe con toda claridad que en propiedad solo entra en cuestión de forma negativa, como algo que sobra, en los casos menos graves, y como algo que se rechaza directamente como un estorbo en los extremos. Esta relación negativa con el objeto, que puede ir desde la indiferencia hasta el rechazo, es característica de todo introvertido y dificulta al máximo la descripción de este tipo. En él todo tiende a desaparecer y ocultarse. Sus juicios dan la sensación de ser fríos, inflexibles, arbitrarios y desconsiderados, pues están menos relacionados con el objeto que con el sujeto. Nada se percibe en ellos que confiera acaso al objeto un valor superior. Pasan siempre en alguna medida por encima de él, haciendo que se palpe en ellos la superioridad del sujeto. Este puede comportarse con cortesía, gentileza y amabilidad, pero muy a menudo extrañamente acompañadas todas ellas por un cierto resabio de ansiedad, en el que se delata la intención oculta en un segundo plano, de desarmar al contrario, el cual ha de ser apaciguado o neutralizado, ya que de otro modo podría resultar peligroso. Este, claro está, no es en absoluto un oponente, pero si se trata de una persona susceptible, se sentirá un tanto rechazado e incluso tal vez hasta minusvalorado. El objeto es siempre víctima de una cierta desatención, y en los peores casos se le rodea de innecesarias medidas preventivas, con lo que este tipo desaparece con gusto tras una nube de malentendidos, tanto más densa cuanto más se esfuerza el sujeto a fines de compensación por ponerse, ayudado de sus funciones inferiores, algo parecido a una máscara de urbanidad, que a menudo arroja un contraste sumamente chillón con su verdadero natural. Aunque al construir su mundo intelectual de ideas no retroceda ante ningún reto, por audaz que éste sea, ni deje jamás de barajar ninguna hipótesis, por más peligrosa, subversiva, herética o hiriente que ésta pueda ser, si el reto se convirtiese en una realidad tangible, se moriría de miedo, y su sensación sería la de haber sido cogido a contrapelo. Incluso si comparte sus ideas con el mundo, no lo hace como una madre preocupada por sus hijos. Se limita a dejarlas caer y se disgusta en grado sumo si ellas no saben luego encontrar su camino por sí mismas, viniendo en este caso a ayudarle su total falta de sentido práctico y su aversión a la publicidad en cualquiera de sus formas.
Si sus creaciones le parecen correctas y verdaderas, es que lo son, y los demás no tienen más remedio que aceptarlo así. Muy rara vez hará un esfuerzo por atraerse a su partido a otra persona, y en particular a una persona con influencias, y de hacerlo lo hará casi siempre de una forma tan torpe que lo normal será que consiga lo contrario de lo que se había propuesto. Con sus competidores en su propio campo lo más normal es que sus experiencias no sean buenas, porque no sabe cómo ganarse su favor, si es que no llega incluso a darles a entender, algo frecuente en su caso, los superfluos que son para él. Al perseguir sus ideas peca casi siempre de tosudo, obstinado y en exceso impermeable a la influencia ajena, cosa con la que contrasta extrañamente su sugestionabilidad a las influencias personales. Si cree tener delante de él a una persona inocua, no hay otro tipo al que los peores elementos tengan menos problemas para acceder. Estos se adueñan de él desde su inconsciente, y mientras él no se sienta estorbado en la persecución de sus ideas, tolera las violencias y abusos más denigrantes. No ve que a sus espaldas están saqueando su hacienda y perjudicándole en la práctica, porque su relación con el objeto es secundaria, ni tiene tampoco conciencia de la valoración objetiva de sus creaciones. Como medita sus cuestiones desde todos los ángulos posibles, acaba complicándolas en exceso y preso en todo tipo de escrúpulos. La estructura interna de sus ideas le resulta tan clara como oscuro es el modo y el lugar en que éstas se insertarían en el mundo real. Solo difícilmente se sentirá inclinado a suponer que lo que a él le parece claro no tiene por qué parecérselo a todo el mundo. Su estilo se ve complicado la mayoría de las veces por toda suerte de añadidos, salvedades, prevenciones y dudas nacidas en sus escrúpulos. Al trabajar progresa siempre con dificultad. O bien se muestra taciturno, o bien se echa en brazos de personas que no le entienden, acumulando una tras otra evidencias de la insondable estupidez humana. Si por azares entendidos sucumbe a una crédula sobrevaloración de sus logros, con gusto se convierte en presa de mujeres ambiciosas, que saben aprovecharse de su falta de discernimiento ante el objeto, o acaba convertido en un solterón misántropo y de corazón pueril. Muy a menudo también sus modales son torpes, ya sea porque busquen, por ejemplo, por todos los medios no llamar la atención, o porque acaben atrayendo todas las miradas sobre ellos por su despreocupación e ingenuidad infantil. En su campo particular de trabajo suscita la más vehemente oposición, ante la que no sabe muy bien cómo reaccionar, si es que no se deja arrastrar por sus primitivos afectos a polémicas tan amargas como estériles. En círculos amplios pasa por desconsiderado y autoritario, pero cuanto más estrechamente llega a conocérsele, más simpatías cosecha, y su círculo más inmediato aprecia al máximo el trato íntimo con él. Los espectadores más alejados lo encuentran arisco, inaccesible y arrogante, y muy a menudo, vistos sus poco favorables prejuicios sobre las relaciones sociales, creen tener frente a ellos a una persona amargada. Como maestro, su influencia a nivel personal es pequeña, al serle desconocida la mentalidad de sus alumnos. En rigor, la enseñanza no tiene tampoco ningún interés para él, a no ser que por casualidad implique algún tipo de problema teórico. No es buen profesor porque mientras imparte sus enseñanzas está a la vez reflexionando sobre su materia, incapaz de contentarse con limitarse a exponerla. Al agudizarse las características de su tipo, sus convicciones se vuelven aún más rígidas e inflexibles. La influencia ajena es cortada de raíz, y a quienes no formen parte de su círculo, su personalidad pasa también a resultarles aún más antipática, lo que hace que tienda todavía más a refugiarse en su entorno inmediato. Su lenguaje se vuelve más personal y agresivo, y sus ideas más hondas,
pero incapaces ya de ser adecuadamente expresadas con el material aún disponible, déficit que compensa con emotividad y susceptibilidad. Las influencias ajenas que rechaza, con aspereza en el plano externo, se apoderan de él desde el interior, viniendo de lo inconsciente, por lo que se ve forzado a reunir evidencias en su contra, y en concreto contra cosas que para los demás no revisten la más mínima importancia. Como su conciencia se subjetiviza cada vez más a consecuencia de lo deficitario de sus relaciones con el objeto, pasa a parecerle importantísimo lo que secretamente en mayor grado concierne a su persona, y empieza a confundir con ésta su verdad subjetiva. Es cierto que jamás intentará presionar a nadie para que acepte sus convicciones, pero adoptará un tono hiriente y personal con todo el que las critique. No obstante lo fundadas que puedan estar sus observaciones, aislándose por ello cada vez más en todos los órdenes. Sus ideas, al principio fecundas, se vuelven destructivas al ir siendo viciadas por la sedimentación de su amargura. Y cuanto más se aísla de cara al exterior, tanto más enconada se torna su lucha por las influencias inconscientes que poco a poco empiezan a paralizarlo. Volviéndose entonces cada vez más solitario, busca protegerse de ellas, pero por regla general lo único que consigue es ahondar el conflicto que lo consume internamente. El pensamiento del tipo introvertido es positivo y sintético en lo tocante al desarrollo de las ideas, que van aproximándose cada vez más a la validez eterna de las imágenes originarias. Pero si se aflojan sus lazos con la experiencia objetiva, esas mismas ideas se vuelven mitológicas e inaplicables a la situación actual, por lo que este pensamiento solo posee valor para sus contemporáneos mientras mantiene una relación manifiesta e inteligible con los hechos conocidos en ese momento. De volverse mitológico pierde en cambio toda su relevancia, limitándose a girar en torno a sí mismo. Las funciones a él opuestas del sentimiento, la intuición y la sensación, relativamente inconscientes, son inferiores y poseen un primitivo carácter extravertido, al que debe hacerse responsable de todas las molestas influencias provenientes del objeto a que el tipo intelectual introvertido está sujeto. Los obstáculos y campos de espinas que este tipo de personas amontonan a su alrededor para protegerse son lo suficientemente conocidos como para que pueda ahorrarme su descripción. Todos ellos sirven para sustraerse a influjos mágicos, incluidos también sus miedos al sexo femenino. El sentimiento. El sentir introvertido está en lo fundamental determinado por el factor subjetivo, lo que implica para sus juicios sentimentales que éstos difieran tan esencialmente del sentir extravertido como lo hacía el pensamiento introvertido del extravertido. Pese a que los peculiares rasgos de este sentir salten sin falta a la vista en cuanto se ha tomado conciencia de su existencia, es indudable que pocas cosas plantean tantas dificultades como dar intelectualmente razón del proceso sentimental del introvertido, u ofrecer siquiera de él una descripción aproximada. Como este sentir se somete en lo principal a presupuestos subjetivos y sólo con carácter secundario se ocupa del objeto, se hace notar mucho menos y por lo general exponiéndose a ser mal interpretado. Es un sentir que en apariencia priva de valor a sus objetos y que por ello la mayoría de las veces se hace notar negativamente, como si la existencia de un sentimiento positivo no pudiese en su caso inferirse, por así decirlo, más que de una forma indirecta. No busca adaptarse a los hechos objetivos, sino situarse por encima de ellos, tratando inconscientemente de hacer realidad las imágenes que están a su base. Por ello está siempre buscando una imagen que no se encuentra en el mundo real y que en cierto modo solo él ha captado previamente, pareciendo
por ello resbalar con negligencia sobre los objetos, los cuales nunca coinciden con su meta. A lo que aspira es a una intensidad interna, de la que los objetos pueden ofrecerle a lo sumo una pálida primicia. La hondura de este sentir solo puede adivinarse, percibirla con claridad nunca es posible. Vuelve silenciosas a las personas y dificulta acceder a ellas, pues al igual que una púdica mimosa, se retrae de los objetos para verterse, llenándolo en el hondo trasfondo del sujeto. Para defenderse se vale como pretexto de juicios emotivos negativos o afecta no sentir por el objeto sino una profunda indiferencia. Las imágenes primigenias son, como es sabido, tanto idea como emoción, razón por la que ideas básicas como las de Dios, la libertad o la inmortalidad poseen un significado igual de fundamental como valores afectivos que como conceptos. Todo lo que hemos dicho antes del pensar introvertido puede por ello repetirse aquí del sentir, con la sola diferencia de que aquí va ahora a sentirse todo lo que allí antes se meditaba. Pero el hecho de que las ideas puedan normalmente expresarse con más claridad que los sentimientos, hace que en este sentir tenga que contarse desde un principio con una expresividad verbal o artística nada común, para poder exponer o compartir, aunque solo sea de forma aproximada, toda su riqueza. Lo que decíamos antes de las dificultades que, debido a su aislamiento, experimentaba el pensamiento subjetivo para hacerse entender adecuadamente, es también cierto del sentir subjetivo, en un grado, si cabe, aún más acusado. Para poder comunicarse con los demás, éste tiene que encontrar una forma externa que no sólo ofrezca a sus emociones subjetivas un vehículo de expresión apropiado, sino que sea también capaz de transmitírselas a sus interlocutores, suscitando a la vez en ellos un proceso paralelo. Al ser las personas relativamente muy semejantes entre sí, a nivel interno y externo, puede conseguirse este efecto, aunque no sin que resulte extraordinariamente difícil encontrar una fórmula aceptable para el sentimiento mientras éste tenga como brújula principal el acervo de las imágenes primigenias. Pero si el sentir se ve falseado por el egocentrismo, se vuelve antipático, por no andar ya en ese caso ocupado en lo principal más que con el yo, y ya nada puede evitar la impresión de estar frente a un caso de autoerotismo sentimental, en el que el sujeto está haciéndose el interesante, o incluso admirándose enfermizamente en el espejo. Lo mismo que la conciencia subjetivizada del pensar introvertido, en su aspiración por abstraerse aún de toda abstracción, alcanzaba únicamente la suprema intensidad de un proceso intelectual en sí mismo vacío, el sentir egocéntrico se sume ahora en un apasionamiento sin contenido, que ya no se siente más que a sí mismo. Llega así a una etapa místico-estática que prepara el paso a las funciones extravertidas y reprimidas por el sentimiento. Y como se alzaba frente al pensamiento introvertido un sentir primitivo, al que eran inherentes objetos dotados de poder mágico, al encuentro del sentir introvertido sale ahora un pensamiento primitivo, sin rival en su concretismo y servidumbre ante los hechos. El sentir va emancipándose cada vez más de sus relaciones con el objeto, creándose una libertad de actuación y de conciencia sin más lazos que los subjetivos, que en ocasiones reniega de todo lo consagrado por la tradición. Pero, con ello, el pensar inconsciente se vuelve tanto más débil frente al poder del objetivo. El tipo sentimental introvertido. Con el primado del sentir introvertido, me he topado sobre todo en presencia de mujeres. Las aguas mansas son profundas, es un refrán que expresa bien su idiosincrasia. Casi siempre silenciosas, a duras penas accesibles y difíciles de entender, se esconden muy a menudo tras una máscara de puerilidad
y superficialidad, y muy a menudo también su temperamento es melancólico. Ni brillan ni se hacen notar, como lo normal es que se dejen guiar por afectos de orientación subjetiva. La mayoría de las veces sus verdaderas motivaciones permanecen ocultas. Desde fuera tiene uno la impresión de hallarse frente a una persona armoniosa en su discreción, plácido en su compostura y amablemente receptiva en su actitud, a la que sería ajeno cualquier deseo por influir en su interlocutor o impresionarlo, y aún más el de modelarlo o cambiarlo. De mostrarse un tanto más acusados esos rasgos, se abren paso las primeras sospechas de indiferencia y frialdad, que pueden intensificarse hasta llegar a serlo de una total indiferencia con respecto al bienestar o malestar ajeno, advirtiéndose por primera vez con claridad una dinámica afectiva que discurre retrayéndose del objeto. En los tipos normales, esta situación solo se produce, no obstante, si el objeto ejerce un influjo en cierta manera excesivo. El acoplamiento armónico de los propios sentimientos a los del objeto solo tiene lugar, por tanto, mientras éste siga sin estridencias emocionales su propio camino, y no trate de entrometerse en los senderos afectivos ajenos. No comparten las emociones genuinas del objeto, sino que las amortiguan y desvían, enfriándolas, por expresarlo con aún mayor propiedad, con juicios afectivos negativos. Aunque siempre se advierte una buena disposición a coexistir con los demás en clave de quietud y armonía, su conducta frente a los objetos extraños carece de amabilidad, y éstos no se encuentran nunca con un recibimiento cálido, sino lleno en apariencia de indiferencia, de una frialdad que puede ir hasta el rechazo, al punto de que a veces uno llega a percibir del todo a las claras que su existencia sobra por completo. Ante cualquier cosa que pudiera arrebatarlo o despertar su entusiasmo, este tipo empieza por adoptar una actitud de benevolente neutralidad, a veces levemente teñida de un aire de superioridad y escepticismo, que corta rápidamente las alas al objeto, si éste es sensible. En cambio, una emoción impetuosa puede verse secamente derribada por tierra con frialdad asesina, a no ser que por azar se apodere del sujeto desde su inconsciente, es decir, que consiga avivar, por decirlo de otra manera, cualquier imagen afectiva primigenia, haciéndose así dueña de los sentimientos de este tipo. Cuando esto ocurre, lo más que siente una mujer como esta es una momentánea parálisis, a la que acaba infaliblemente oponiéndose más tarde una resistencia tanto más vehemente, que acierta siempre al objeto en su punto más vulnerable. La relación con el objeto es mantenida siempre que ello es posible en una sosegada y segura posición de neutralidad afectiva, eludiéndose con tosudez toda posible desmesura de la pasión. Los sentimientos se expresan por dicho motivo con tacañería, y el objeto de tomar conciencia de este hecho se siente permanentemente asediado por la sensación de estar siendo infravalorado. Esta situación no se produce siempre, porque muy a menudo no se tiene conciencia del déficit, pero a consecuencia de demandas afectivas inconscientes, en su lugar terminan desarrollándose con el tiempo síntomas encaminados a reclamar una mayor atención. Como este tipo parece conducirse siempre con frialdad y reserva, un juicio apresurado tiende a pensar que carecería de sentimientos, cosa del todo falsa, porque los tiene, solo que estos no son extensivos, sino intensivos y discurren en lo hondo. Mientras que un sentimiento extensivo de compasión, por ejemplo, se manifiesta con palabras y actos en el lugar oportuno, y puede en un corto período volver a liberarse de esa impresión, uno intensivo se cierra a toda posible manifestación, alcanzando una apasionada hondura que comprende un mundo entero de miseria y queda por ella petrificado. Luego es posible que estalle en forma desmesurada,
induciendo al sujeto a dejar estupefactos a todos, llevando a cabo un acto poco menos que heroico, que tanto a su destinatario como a su autor les parecerá igual de desproporcionado y ajeno a las circunstancias. De cara al exterior y a los ojos poco entrenados del extravertido, esa compasión parece frialdad, porque no hace nada que sea visible, y un juicio extravertido es incapaz de creer en fuerzas que no puedan verse. Este tipo de malentendidos son moneda corriente en la vida de este tipo, y lo normal es que tome nota de ellos como un argumento de peso para evitar toda relación afectiva más honda con las demás personas. Pero el que sería el verdadero objeto de este sentir es cosa que aún este mismo tipo, cuando es normal, no acierta más que adivinar. Es posible que exprese su meta y su contenido en una religiosidad oculta y que él mismo esconde con prevención a ojos profanos, o en formas poéticas cultivadas en la intimidad, y que mantiene a sí mismo a buen recaudo, aunque no sin abrigar a la vez la ambición secreta de servirse algún día de ellas para dejar constancia de su superioridad sobre las otras personas. Las mujeres con hijos suelen valerse de estos en dicho sentido, destilando secretamente en ellos todo su apasionamiento. Aunque en el tipo normal esta tendencia, recién mencionada, a acabar poniéndose un día por encima de la otra persona de forma visible y tangible, por medio de esos secretos sentimientos, o a imponérselos con violencia, no sea causa de trastornos, y nunca se traduzca en un intento serio en este sentido, una parte de ella termina por filtrarse en el influjo que personalmente se ejerce sobre el objeto, en forma de una ascendencia sobre él de contornos con frecuencia difusos. Así es posible, por ejemplo, que se haga sentir en un sentimiento oprimente o asfixiante, por el que las demás personas se sienten atraídas hacia este tipo de mujer como por un hechizo, y con el que ésta se reviste de un poder en cierta manera misterioso, y casi como a conciencia diseñado para ejercer una fascinación poco menos que irresistible sobre el varón extravertido, por afectarlo en su inconsciente. El origen de ese poder se encuentra en las imágenes inconscientes, por ellas sentidas, pero la conciencia lo transfiere con facilidad al yo, y el influjo ejercido degenera entonces en tiranía personal, aunque si se identifica el sujeto inconsciente con el yo, el poder misterioso del sentimiento se convierte también en afán arrogante y banal de dominación, vanidad y tiránico capricho. Surge así un tipo de mujer de todos bien conocido por su ambición sin escrúpulos y lo cruel de su malicia. Pero este giro acaba siempre en una neurosis. Mientras el yo se sienta inferior al sujeto inconsciente y sus sentimientos le descubran cosas mayores y más poderosas que él, el tipo permanece dentro de los límites de la normalidad. El pensamiento inconsciente es arcaico, eso es cierto, pero sus reducciones ayudan a compensar las ocasionales tendencias del yo a revestirse de la dignidad de único sujeto. Pero cuando esto último acaba, pese a todo, sucediendo como consecuencia de haberse suprimido por entero esos influjos inconscientes reductores, el pensamiento inconsciente se pasa a la oposición, proyectándose en los objetos. El sujeto, ahora egocéntrico, se descubre de pronto percibiendo el poder y significación de los objetos devaluados. La conciencia empieza a sentir lo que piensan los demás, quienes, como es natural, lo que hacen es pensar toda clase de vulgaridades, abrigar todo tipo de malas intenciones, propalar toda suerte de calumnias, urdir en secreto todo género de intrigas, etc. De todo ello, el sujeto se ve obligado a defenderse, y a título preventivo, empieza él mismo a abrigar sospechas e intrigar.
espiar a los demás o optar por una combinación de todas esas cosas. Asediado por los rumores, ha de esforzarse hasta la crispación por transformar como sea en superioridad la inferioridad que le amenaza. Rivalidades ocultas y sin cuentos se suscitan, y en esas amargas batallas no sólo no se renuncia a hacer uso de ningún medio perverso o vulgar que éste pueda hacer, sino que aún las virtudes son objeto de abuso, con tal de poder esgrimir la carta más alta y salir triunfante. Al final de todas esas maniobras espera el agotamiento. La forma de neurosis que pasa a padecerse no es tanto la histeria como la neurastenia. Y, si se trata de una mujer, es frecuente que también su salud física se vea afectada, por ejemplo por una anemia y todas sus secuelas. Resumen de los tipos racionales. Los dos tipos hasta ahora discutidos pueden calificarse de racionales porque ambos se basan en funciones que juzgan racionalmente. El juicio racional no solo se basa en los datos objetivos, sino también en los subjetivos. Pero la preponderancia de uno u otro factor, motivada por una disposición psíquica normalmente existente desde la temprana juventud, desequilibra la balanza de la razón en una de ambas direcciones. Un juicio verdaderamente racional tendría que ser capaz de acogerse tanto al factor objetivo como al subjetivo, y reconocer a cada uno de ellos la parte que le toca. Pero este no sería sino un caso ideal y presupondría que extraversión e introversión han llegado a un mismo grado de desarrollo, cosa imposible, toda vez que ambas se excluyen mutuamente y son, mientras subsista la contraposición entre ellas, del todo incapaces de coexistir a la vez, teniendo a lo sumo que conformarse con hacerlo por turnos. Una razón ideal es por tal motivo una quimera en circunstancias normales. La racionalidad de un tipo racional presenta siempre un sesgo típico, y en este sentido los juicios de los tipos racionales introvertidos, no obstante ser indudablemente racionales, aparecen pese a todo guiados en un mayor grado por el factor subjetivo. Las leyes lógicas no necesitan desvirtuarlas, en ningún caso desequilibrándolas en una u otra dirección, porque su parcialidad radica en su premisa. Esta consiste siempre en la preponderancia, con anterioridad a toda deducción y afirmación de juicios, del factor subjetivo, que desde un principio parece poseyendo un valor a todas luces superior al del factor objetivo. Pero la cuestión, como se ha indicado ya, no estriba en absoluto en la asignación de ese valor a tal factor, sino en que éste constituya una disposición natural anterior a toda asignación de valores, y por dicho motivo, para el introvertido, el juicio racional incorpora por fuerza toda una serie de matices que lo diferencian del propio del extravertido. Para mencionar nada más que el caso más general de todos, al introvertido le parecería que los razonamientos que conducen al factor subjetivo son un poco más racionales que los que conducen al objeto. Esta diferencia, que en los casos concretos empieza por ser muy pequeña y poco menos que imperceptible, es causa a escala más grande de discrepancias insalvables, que serán tanto más irritantes cuanto menos consciente se sea en cada caso individual de esa mínima desviación del punto de vista introducida por la premisa psicológica. Entre los principales equívocos a que ello suele dar normalmente lugar, se cuentan todas esas molestias que uno suele tomarse en las discusiones por descubrir un error en la argumentación ajena, en lugar de empezar por reconocer lo diferente de la premisa psicológica de partida. Reconocer este extremo es cosa que le resulta muy difícil de hacer a todo tipo racional, porque atenta contra la validez en apariencia absoluta de su principio, echándolo en brazos de su antítesis y exponiéndolo a lo que para él equivale a una catástrofe.
La mala inteligencia de su postura es en la vida del introvertido una experiencia casi aún más frecuente que en la del extravertido. Pero no acaso, porque este último sea para él un adversario más despiadado, crítico, de lo que él mismo podría llegar a serlo, sino porque la misma época en la que vive y a cuyo estilo él mismo trata de plegarse, está en desacuerdo con él. No solo frente al extravertido se encuentra en minoría, y no precisamente en una proporción numérica, sino en un sentido afectivo, sino frente a nuestra actual manera occidental de entender el mundo. Y como él es el primero en estar convencido de que su obligación no puede ser otra que la de someterse al dictado general, él mismo es también el primero en socavar sus propios planteamientos, porque en esencia estos son incompatibles con la valía poco menos que exclusiva que nuestra época otorga a los hechos visibles y tangibles. Se ve así forzado a rebajar el valor del factor subjetivo, por no resultar éste visible y obligado a abrazar el excesivo valor que el extravertido concede al objeto. Él mismo empieza por reconocer al factor subjetivo un valor en exceso reducido, y es a continuación pasto, en contrapartida, de sentimientos de inferioridad. De ahí que nadie deba sorprenderse de que precisamente en nuestra época, y sobre todo en esos movimientos que más se adelantan al futuro, el factor subjetivo se manifiesta en formas de expresión tan exageradas, y por ende, tan faltas de buen gusto y caricaturescas. Remito al lector al arte más reciente. La depreciación sufrida por su principio específico vuelve egoísta al introvertido y le obliga a adoptar la psicología del oprimido. Cuanto más egoísta se vuelve, tanto más le parece que los demás, todos los que en apariencia con tanto fervor abrazan los dictados del estilo actualmente reinante, serían los opresores de los que verdaderamente tiene que protegerse y defenderse. Casi nunca se da cuenta de que con eso está cometiendo el principal de sus errores, no aferrarse al factor subjetivo con la misma lealtad y devoción con que el extravertido se hace guiar por sus objetos. Al privar de valor a su principio específico, ya nada puede evitar que caiga en brazos del egoísmo, haciéndose así merecedor, con razón, de los reproches del extravertido. Pero si se mantuviera fiel a su principio, semejante acusación ya no tendría ninguna razón de ser. Y lo justificado de su actitud quedaría entonces confirmado por sus efectos generales, desvaneciéndose los malos entendidos.